Tómame, Señor, no me dejes ir, por siempre a tu lado quiero estar. Me postro ante ti, te quiero adorar. Tu amor me hace cantar, Cristo me haces cantar. Yo vivo para ti, tú te diste por mí. Tu amor me hace cantar, Cristo me haces cantar. Tómame, Señor, no me dejes ir, por siempre a tu lado quiero estar. Tómame, Señor, no me dejes ir, por siempre a tu lado quiero estar. Y hoy que estás aquí, todo es diferente, todo es diferente. Dios, yo sé, no soy igual, y es por ti, contigo quiero estar. Y hoy que estás aquí, todo es diferente, todo es diferente. Dios, yo sé, no soy igual, y es por ti, contigo quiero estar. Me postro ante ti, te quiero adorar. Tu amor me hace cantar, Cristo me haces cantar. Yo vivo para ti, tú te diste por mí. Tu amor me hace cantar, Cristo me haces cantar. Tómame, Señor, no me dejes ir, por siempre a tu lado quiero estar. Tómame, Señor, no me dejes ir, por siempre a tu lado quiero estar. Y hoy que estás aquí, todo es diferente, todo es diferente. Dios, yo sé, no soy igual, y es por ti, contigo quiero estar. Y hoy que estás aquí, todo es diferente, todo es diferente. Dios, yo sé, no soy igual, y es por ti, contigo quiero estar. Te adoraré siempre, Señor. En tu presencia, Dios, es donde quiero estar. Tómame, Señor, no me dejes ir, por siempre a tu lado quiero estar. Tómame, Señor, no me dejes ir, por siempre a tu lado quiero estar. Y hoy que estás aquí, todo es diferente, todo es diferente. Dios, yo sé, no soy igual, y es por ti, contigo quiero estar. Hoy que estás aquí, todo es diferente, todo es diferente. Dios, yo sé, no soy igual,
te adoraré, y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado. Eres Señor, las naciones enteras se postrarán, y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará, y veremos tu gloria y majestad. Tú eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado. Eres Señor, las naciones enteras se postrarán, y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará, y veremos tu gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado. Eres Señor, las naciones enteras se postrarán, y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria. Hola hermanos, Dios le bendiga. Espero que todo esté bien en su casa, su familia, su vida. Ese es mi deseo. Y qué bueno que seguimos en comunión, qué bueno que seguimos juntos reflexionando en la palabra de Dios. Yo deseo, anhelo con todo mi corazón que estos temas que hemos estado tratando le bendigan. Yo espero que usted esté siempre atento, que escuche esto con el deseo de aprender, que esté siempre usted consciente de que va a escuchar algo de lo que debe aprender, porque Dios le hablará. Entonces vamos a empezar, vamos a orar y adelante.
Padre, te doy las gracias porque una vez más nos bendices, permitiéndonos predicar tu palabra y estar unidos unos con otros estos domingos, a pesar de las restricciones que se nos han presentado. Gracias, porque nada ha detenido la predicación de tu palabra. Te ruego, Padre, que tu propósito se cumpla. Tú tienes algo ya planeado con cada persona que escuchará este mensaje. Y mi ruego es, hazlo, Dios, hazlo. Haz tu voluntad en la vida de cada hermano y hermana de Valle de Bendición. Haz tu voluntad. Cumple en cada uno de ellos tus propósitos. Espíritu de Dios, dirígeme predicando este mensaje. Solo quiero glorificar el nombre de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces esta es la cuarta bienaventuranza. Han pasado 3. Voy a recordar las 3 anteriores. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la cuarta bienaventuranza que Jesús enseñó. Quiero recordarle que es Jesús quien las ha enseñado, que es Jesús diciéndonos de qué manera podemos ser felices. Y decía la semana anterior, esta es la manera correcta, esta es la verdadera, porque es la de Dios. Estas bienaventuranzas fueron dadas por Dios, y Dios es sabio, Dios es perfecto en sabiduría. Él sabe todo. Usted y yo no. El hombre en general no. Dios sí. Así que si queremos ser dichosos, hermano, aquí está la base de una verdadera felicidad. Entonces dice la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso dice esta bienaventuranza. Jesús dice hambre, Jesús dice sed. ¿Qué es el hambre? Es la necesidad de alimento. ¿Qué es la sed? Es la necesidad de beber agua. El alimento y el agua son 2 cosas indispensables para la vida humana. No se puede vivir sin comer, no se puede vivir sin tomar agua. La expresión hambre y sed significan un intenso deseo. La expresión hambre y sed significa también una gran necesidad. Y estas 2 necesidades del cuerpo, Jesús las une para hablarnos de una necesidad de nuestra alma. La necesidad del cuerpo, Dios la usa para explicar una necesidad espiritual. Jesús sabía lo que era tener hambre. Dice Marcos 11:12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Jesús supo lo que era tener sed. Dice Juan 19:28, tengo sed. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo estas palabras. Jesús tuvo las mismas necesidades materiales que nosotros tenemos. Fue Dios hombre, totalmente Dios y totalmente hombre. Quiero notar algo.
En los tiempos de Jesús había mucha gente con una gran necesidad de comida. Había verdaderamente una gran cantidad de personas que no tenían nada para comer y nada para beber. Es importante hacer un poquito de énfasis en esto porque nosotros no estamos en estas situaciones. Quiero explicar un poco más para que entendamos de qué estaba hablando Jesús cuando usó las palabras hambre y sed. Y le dije, en los tiempos de Jesús había mucha gente que en verdad no tenía que comer ni que beber. Ellos entendían bien el significado de estas palabras de Jesús. El hambre que describe esta bienaventuranza no es el apetito que pudiera saciarse con un bocadillo en la mitad de la mañana. No, la sed de la que habla Jesús no es una sed que pudiera pronto apagarse tomando un agua fresca. No, esta hambre de la que Jesús hablaba era una persona a punto de morir de inanición, o la sed del que se moriría uno que no bebiera agua. De ese nivel es el hambre y la sed de la que Jesús habla aquí. Yo dije, nosotros no sabemos, o la mayoría de nosotros no sabemos qué es tener hambre ni qué es tener sed, porque hemos tenido con qué saciarles en el momento que hemos necesitado. Pero en este tiempo hablar de hambre y hablar de sed eran cosas muy significativas. Por eso dije, las expresiones hambre y sed que Jesús usó significan un deseo intenso o significan una gran necesidad. Hay personas que tienen hambre y sed de poder. Hay personas que tienen hambre y sed de bienes. Hay personas que tienen hambre y sed de dinero. Hay personas que tienen hambre y sed de fama. Bueno, pues es triste ver que hay personas que tienen hambre y sed de cosas equivocadas. En la Biblia hay ejemplos. Recuerdo a Absalón, el hijo de David. Él tenía hambre y sed de poder. Otro hijo de David, Abnón, era un joven que tenía hambre y sed de placeres. Recuerdo también al joven rico. Él tenía hambre y sed de bienes. El rico insensato del que habló Jesús era otro hombre que tenía también hambre y sed de bienes. Bien, entonces, espero que me esté siguiendo. Hambre y sed significan un deseo intenso, significan una gran necesidad. Es algo de lo que se depende. Si no se tiene, no se puede vivir. Y cabe aquí que yo le haga una pregunta a usted, hermano, hermana. ¿De qué tiene hambre y sed usted? En este momento, ¿de qué tiene usted hambre y sed? Sea sincero. Sea sincero con usted mismo. Sea sincera con usted mismo. ¿De qué tiene hambre y sed? Es importante conocerse a uno mismo. Es importante cada vez descubrir en nosotros mismos lo que sea, lo bueno o lo malo. Porque usted tiene hambre y sed de algo. Usted debe reflexionar y esa pregunta usted debiera contestársela. A usted mismo, a usted misma y a Dios. Es importante. Y mire, ¿de qué justicia hablaba Jesús? Le voy a mencionar una justicia de la que Jesús habló y era la justicia de los escribas y fariseos. ¿Cómo era la justicia de los escribas y los fariseos? Dice Mateo 5:20 por boca de Jesús: porque os digo que si vuestra justicia
no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús conocía a los escribas y a los fariseos y sabía cómo vivían, sabía que enseñaban. Y Él le dice a sus discípulos: si su justicia no es mayor que la de ellos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y cómo era? Los fariseos y escribas oraban en las esquinas de las plazas para ser vistos por la gente. Cuando ayunaban se maquillaban para parecer más piadosos. Cuando ofrendaban lo hacían delante de la gente para que todos vieran que ofrendaban. Amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y Jesús dijo que ellos hacían todas sus obras para ser vistos de los hombres. Esta era la justicia de los escribas y de los fariseos. Eso es lo que ellos hacían, lo que vivían, lo que enseñaban. O sea que todo era externo. Querían la admiración de la gente. Su justicia era solo apariencias. Y yo le aconsejo, hermano, cuídese de eso, hermana. Cuídese de las apariencias, cuídese de guardar apariencias, cuídese de querer parecer algo sin serlo. Mire cómo Jesús condenaba a los escribas y a los fariseos por sus falsedades. Por eso yo he dicho muchas veces, hermano, obsérvese a usted. Yo trato de entender mis actitudes, sobre todo cuando están equivocadas, porque debo ser honesto delante de Dios. ¿De qué justicia hablaba Jesús? No era la de los fariseos, tampoco era la justicia de los hombres. Esta justicia de la que habla Jesús no era cuestión de leyes humanas. ¿De cuál hablaba? Le voy a explicar. Mateo 5:6, que es el versículo que leí de Mateo, donde está la bienaventuranza. En la palabra justicia, lo que se usó en griego, la palabra que Jesús dijo en arameo y que fue escrita en griego fue dikaiosune. Dikaiosune es la palabra que Jesús utilizó y que fue traducida como justicia. Dikaiosune. ¿Qué significa esta palabra que Jesús utilizó? Significa justicia, significa justificación, significa rectitud, significa integridad. Se lo voy a repetir. Cuando Jesús dijo hambre y sed de justicia, la palabra justicia que Jesús utilizó, es importante siempre analizar las palabras de Jesús, palabra por palabra, y aclarar de qué hablaba, porque Jesús era Dios hablando, era Dios enseñando, y Jesús fue un maestro perfecto. Entonces, cuando dijo justicia, usó la palabra en griego dikaiosune, que significa, dije, justicia, justificación, rectitud, integridad. Muy bien, entonces, hambre y sed de justicia, ¿qué es? Hambre y sed de justicia, entonces, significa tener un deseo profundo de vivir rectamente delante de Dios. Así es. ¿Qué significan las palabras hambre y sed de justicia? Dije, es tener un deseo profundo, intenso, de vivir rectamente delante de Dios. Bien, pues hay que aprender cada vez más. Y mire, espero que me esté siguiendo. Y si tener hambre y sed de justicia significa un deseo intenso, profundo de vivir rectamente de Dios, le quiero decir que la palabra correcta, que la manera correcta de vivir delante de Dios es
la santificación. La manera correcta de vivir delante de Dios es santificación. Entonces, debemos tener hambre y sed de santificación. Qué interesante. Qué interesante. Quiero repetir porque a mí me interesa que usted aprenda. Y por eso repito las cosas, para que las retenga bien en su mente y las analice y después las aplique a su vida. Dijimos que hambre y sed de justicia significa vivir una vida recta delante de Dios, tener el deseo intenso de vivir rectamente delante de Dios. Y luego dije, y vivir rectamente, ¿cómo lo podemos decir de otra manera? Y dije santificación, un término bíblico, santificación. Entonces la bienaventuranza la llevamos ahora a las palabras hambre y sed de justicia, es tener un deseo intenso o profundo de santificación. Y para poder entender bien este tema de santificación, vamos a explicar qué es santo y qué es santificación. Tal vez ya lo sepa, pero vamos a recordarlo. La palabra santo significa consagrado para Dios, apartado para Dios. Los cristianos somos santos, lo cual significa que por nuestra fe en Jesucristo Dios nos ha santificado, es decir, cuando creímos en Jesucristo, Dios declaró que nosotros estábamos perdonados, justificados y santificados. Nuestra posición delante de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo es redimidos, justificados, santificados. Es decir, somos santos. Ya somos santos. Lo cual significa que ahora somos un pueblo adquirido por Dios. Hemos sido apartados por Dios y para Dios. Le leo un versículo bíblico. Dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo voy a repetir. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 de Pedro 2:9. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió, Dios nos apartó para Él, Él nos compró con la sangre de Jesucristo y somos un pueblo ya apartado para Dios, consagrado para Dios. Ya somos santos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así dijo Jesús. Santificación. Para explicar la palabra santificación, voy a leer un versículo. También de 1 de Pedro 1:15. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando ahora de ser santos en nuestra manera de vivir. La santificación es el llamado a ser santos. O sea, se nos llama a vivir como santos que ya somos. La santificación es el llamado a vivir como santos que ya somos. Ya fuimos santos. Santificación es el llamado a vivir como santos. Y le quiero decir algo importante. La santificación es un proceso. Es un proceso en el que debemos permitir que el Espíritu Santo progresivamente ajuste nuestra vida cada vez más y más a vivir en santidad. Usted y yo no cambiamos de un día para otro, sino que Dios nos va transformando día a día. Nos va cambiando, va ajustando nuestra personalidad más a vivir como santo. Entonces,
¿Ya somos santos? Sí. Santificación es, si ya eres santo, ahora vive como santo. Así que yo recuerdo esto, me gusta recordar esto porque me parece necesario. Después de que fuimos salvos, fuimos hechos santos y entramos en el proceso de santificación. Un día reconocimos que éramos pecadores, nos arrepentimos, creímos en Jesucristo y fuimos hechos salvos. ¿Qué viene después? ¿Nos vamos a olvidar ahora de nuestros pecados? No, porque ya soy salvo, ahora me olvido de mi pecaminosidad. No, ahora entro en un proceso de santificación. No es posible que habiendo sido hechos salvos, ahora nos olvidemos de nuestro pecado. Espero que me esté entendiendo o que yo me esté explicando. Por la fe en Jesús fuimos hechos salvos. Esto nos santifica, ya somos apartados para Dios. Muy bien. Y ahora debemos vivir en santidad. Esto se llama santificación. Y es un proceso, le dije, progresivo, en el que Dios nos va transformando día a día para que tengamos la actitud de un santo. Santo, santificación. ¿Ya somos santos? Sí. Estamos en el proceso de la santificación, en donde Dios trabaja en nuestra personalidad, nos moldea, nos quita lo que estorba, nos da el carácter correcto para seguir adelante. Y cada vez Dios va haciendo fructificar así más nuestra vida. Hermano, si entendimos que el pecado estorbaba entre Dios y nosotros y que Jesús lo había pagado en la cruz, entonces ahora debemos tener un gran deseo de no pecar, es decir, debemos tener hambre y sed de santificación. Ahora viene una idea como consecuencia de esto. La mejor manera de decir santificación, con otras palabras, es así. La santificación es el proceso en el que Dios nos hace más semejantes a Cristo. Lo voy a repetir. La santificación es el proceso en el que Dios nos hace más semejantes a Cristo. En este proceso, como lo dije anteriormente, Dios transforma nuestro carácter y nos hace más como Jesús. En otras palabras, debemos tener hambre y sed de ser como Jesús. Y yo creo que la mayoría ni piensa en eso. Así que esto que acabo de decir forma parte de estas enseñanzas de Jesús. Dijimos, es vivir una vida recta delante de Dios, vivir una recta de santificación, y finalmente en el proceso de la santificación Dios nos hace más y más como Jesús. Así que, hermano y hermana, por favor, escuche esto. Hambre y sed de ser como Jesús. Y esta debe ser un hambre que nunca terminará. Debe ser un hambre que nunca deberá terminar. Esto a su vez significa que debemos conocer más a Jesús
para ser como Él. Si yo quiero ser como Él, debo conocerlo más. Y conocer más a Jesús es conocerlo más en mi mente, en mi espíritu y en mi relación con Él. Lo conozco más con mi mente, lo conozco más espiritualmente y lo conozco más en mi intimidad con Él. Mire, Jesús oraba. Jesús conocía las Escrituras. Jesús enseñaba. Jesús obedecía al Padre. Jesús era manso, humilde, misericordioso, nunca pecó. Bien, pues tenemos la tarea de ser como Él. Y repito estas palabras: debo conocer a Jesús más con mi mente, también con mi espíritu, y debo crecer en mi relación con Él. He estado repitiendo estas palabras algunos domingos. Debemos conocer más a Jesús. Espero que ahora con esta enseñanza de Jesús usted lo entienda, si no lo había entendido, y empiece a darse a la tarea de conocer más a Jesús. Debemos ser como Él. Entonces me interesa conocerlo más. Y dije, yo ya conozco algunas cosas de Él. Ya conozco algunas cosas. Dije, Él amaba, oraba, conocía las Escrituras, enseñaba, obedecía al Padre, era manso, humilde, misericordioso, perdonaba, nunca pecó. Bueno, pues así debemos ser nosotros. Hermano y hermana, ¿usted habla con Jesús? ¿Usted habla con Jesús? Jesús dijo que nosotros éramos sus ramas. Jesús nos llamó a una relación de amor. Jesús nos llamó a una relación de amigos. Jesús nos dijo que quería que su gozo estuviera en nosotros. ¿No quiere usted unirse a Él? ¿No quiere usted ser como Él? Es Jesús, hermano. Hermana, es Jesús, el Todopoderoso, a quien debemos conocer y como quien debemos ser. Dice la palabra que Dios predestinó a los creyentes. Le leo esto: Dios predestinó a los creyentes para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estoy leyendo Romanos 8:29. Dije, Dios predestinó a los creyentes para que fueran hechos a la imagen de su Hijo. Hacernos semejantes a Cristo es la obra de Dios. Y de manera perfecta la verá cumplirse hasta el final. Sin embargo, el hecho de que Dios transforme, el hecho de que Dios nos transforme en semejanza a Cristo, no significa ahora que nosotros nos sentemos y esperemos que esto suceda. El proceso de la santificación, el proceso de ser como Cristo, necesita nuestra cooperación. ¿De qué se trata? De seguir la dirección del Espíritu Santo, de obedecer los llamados del Espíritu Santo. El Espíritu dirige, yo respondo, yo actúo como entiendo que el Espíritu de Dios quiere que yo haga las cosas. El Espíritu de Dios me muestra mis errores, y si me los muestra es para que los corrija. O sea, la transformación la hace Dios, pero no es algo que suceda automáticamente. Dios se propone hacerlo, nosotros tenemos que colaborar, tenemos que tomar nuestra parte, tenemos que hacer cada vez lo que entendemos que debemos hacer, y nuestra vida se va pareciendo más a la de Cristo.
¿Usted no quiere eso? ¿Usted no quiere ser como Él? Dije, es un proceso. No es algo que sucede automáticamente. Es un proceso. Pero en este proceso que Dios dirige, yo debo colaborar. Usted debe colaborar. Bien. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué resulta de la santificación? ¿Qué resulta de esta bienaventuranza? La bienaventuranza, recuerdo, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Empieza diciendo bienaventurados y termina diciendo serán saciados. Saciados. Ese será el resultado. ¿Qué significa saciado? Significa estar totalmente satisfecho, pleno, lleno. Dios quiere vernos satisfechos. Dios quiere vernos llenos, plenos. Una persona que está saciada es una persona que no tiene necesidad de andar buscando grandes cosas. No tiene necesidad. Está lleno. Una persona así está satisfecha. Yo veo cristianos que andan buscando cosas por otros lados, por otras fuentes. Y miren, aquí está. Yo vengo aquí, leo, aprendo. No tengo que buscar en ningún otro lugar nada más. Los cristianos que andan buscando por aquí y por allá están insatisfechos porque se han equivocado. No han entendido cómo ser felices. Esta bienaventuranza, la repito una vez más: felices los que tienen el deseo intenso de ser más y más como Cristo. ¿Y cuál es la bienaventuranza? ¿Cuál es el resultado? Serán saciados, serán llenos. Yo quiero eso. Y eso es lo que yo busco. Y sé en dónde buscar. En la Biblia. Solo en la Biblia. No tengo que buscar en ningún otro lado más. Esto es entre Dios y yo. Y aprendo. Y Dios me bendice. Hermano, el que quiera aprender debe buscar. ¿A quién revela Dios sus verdades? ¿A quién revela Dios su palabra? A los que buscan. ¿A los que buscan en dónde? En las Escrituras. Y que tienen hambre, que tienen sed de aprender más y más. ¿No quiere usted experimentar esta bendición? La bendición de estar completamente satisfecho. ¿No quiere usted vivirla? Dios quiere que estemos felices y satisfechos. Y yo le decía, yo no tengo necesidad de ir a ninguna otra fuente. Aquí la tengo. Aquí es donde yo me sacio. Aquí es donde Dios me llena. Su palabra. Espero que me esté siguiendo, hermano. Espero que esté aprendiendo todo el significado de esta bienaventuranza. Dije, Dios quiere que estemos felices y que estemos satisfechos.
Dice el Salmo 109, versículo 9, 107, versículo 9, que el Señor sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dios sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Al hambriento Dios lo sacia, al hambriento Dios lo llena de bien. Al hambriento. Y Jesús también dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Vas a estar pleno, pleno, en medio de tormentas, en medio de necesidades. Tú vas a estar pleno, satisfecho. Todo tu ser va a estar plenamente satisfecho. Entonces, hermano, hermana, yo le pido o le aconsejo, siempre con la palabra ponga atención. Es Dios quien habla. Siempre trate de atender las cosas, siempre aclare sus dudas. Pídale a Dios que le dé hambre y sed de Él. Pídale a Dios que le dé el deseo intenso de conocerlo a Él. Me inquieta un cristiano que no tiene interés en estudiar las Escrituras. Me inquieta un cristiano que no quiere saber, que no quiere esforzarse por aprender, que quiere solo que le den. Y dije: ¿a quién revela Dios su palabra? Al que busca. ¿A quién llena Dios de bien? ¿A qué alma dice Dios que Él llena de bien? Al alma hambrienta, al alma hambrienta. A los que quieren saber. A esos Dios les sacia, les llena, les revela su palabra, les enseña. Y esas personas están plenamente satisfechas. Estas bienaventuranzas, hermano y hermana, son una joya espiritual. Son una joya. Son preciosas, son verdaderas, son para usted. Por el amor de Dios, trate de entender, esfuércese, aplíquese. Lo que va a recibir de parte de Dios como respuesta a su búsqueda, a su hambre, va a ser algo maravilloso y que solo Dios le puede dar. Entonces, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vamos a hablar a Dios. Padre Santo, te agradezco este momento. Yo traté de explicar, Señor, esta bienaventuranza. Te pido que mis hermanos y mis hermanas hayan entendido su significado, que hayan entendido el hambre y la sed de que Jesús habló, que hayan entendido lo que significa la palabra justicia y que entiendan que serán saciados. Padre, danos a mis hermanos y a mí hambre y sed de ti. Danos hambre y sed de ti. Yo te lo suplico. Necesitamos hambre y sed de ti. Y te ruego, Dios, que tus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Ruego que a mis hermanos de Valle tú les des el sustento, que les cuides de peligros, que les libres del mal. Padre, da a mis hermanos sabiduría e inteligencia del cielo. Dales hambre y sed de ti a mis hermanos. Te ruego que cuides a las personas que viajan, protegiéndolas de peligros. Sostén a las viudas, cúbrelas con tu amor, las bendecimos. Y da el trabajo a mi hermano o a mi hermana que lo necesite. Dios, cumple tus propósitos en Valle de bendición.
Usa nuestras vidas. Que sea siempre tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Yo te lo pido. Amén. Bien, hermano. Entonces ahora le vuelvo a pedir que ore, que medite la palabra, que hable con Dios con sinceridad. Dígale: dame hambre y sed de ti, hambre y sed de justicia, como acabamos de ver, y que su propósito se cumpla en usted. Hable con Jesús. Él es su amigo. Él quiere hablar con usted como amigo. Hermano, lo que vemos aquí, hagámoslo. Lo que Jesús enseñó, hagámoslo. Hagamos todas las cosas como las entendemos en la palabra. Dios le bendiga, Dios le cuide. Le hago un comentario. El próximo domingo, este domingo, hoy mismo, al terminar esta predicación, se van también a transmitir unas clases para niños. Así que esté con sus hijos al pendiente después de esta transmisión de la predicación. Hoy mismo, al terminar. Dios le bendiga. Proclaman tu grandeza, también yo proclamaré tu gran amor. Poderoso Rey del cielo, anhelamos ver tu reino. La creación declara hoy a una voz: proclaman tu grandeza, también yo proclamaré tu gran amor. Poderoso Rey del cielo, anhelamos ver tu reino. La creación declara hoy a una voz: nadie como tú, no hay nadie,
nadie, nadie como tú.